Vamos a comenzar la clase del día de hoy un poquito tarde. El tema que vamos a conversar es sobre tripanosomiasis. Correcto, ¿no? Conocida como enfermedad de Chagas. Como dice ahí la definición, la enfermedad de Chagas es producida por un protozoo. No estamos hablando de un virus, de una bacteria, estamos hablando de un parásito, un protozoo, que es el Trypanosoma cruzi. La otra característica es que es una enfermedad transmitida por artrópodos hematófagos, son insectos, las unas chirimachas. Y el cuadro clínico se caracteriza fundamentalmente por un compromiso sistémico general, que tiene una forma aguda, tiene una forma crónica, pero que finalmente termina afectando fundamentalmente corazón y tubo digestivo. Esas son las características más importantes de la enfermedad, ¿no? Un protozoo, Trypanosoma cruzi, necesita un vector de todas maneras, una chirimacha, un artrópodo hematófago, y produce un compromiso agudo o crónico, sistémico, con compromiso fundamentalmente del sistema cardiovascular, cardíaco de todo, y tubo digestivo. Bueno, esta es una enfermedad importante en nuestro país, en nuestro medio. La enfermedad de Chagas es típicamente una enfermedad de Latinoamérica, Centro y Sudamérica. No hay casos autóctonos en otras partes del mundo. En los últimos años se han empezado a reportar casos en el sur de los Estados Unidos, motivo del cual ha despertado interés en este tipo de países e investigadores. Pero en otra parte del mundo no se reporta esta enfermedad como caso autóctono. Y bueno, tiene este nombre pues porque el médico que lo descubrió y lo describió por primera vez fue un brasileño que se llamaba Chagas en el año 1909. Entonces, si era una enfermedad típicamente de esta parte del mundo, en el Perú tenemos casos de Chagas desde mucho tiempo atrás, incluso en momias de la época de Mochica, Chimú, se han encontrado vestigios de Chagas. Tenemos dos zonas epidemiológicas importantes en el Perú. Como vemos acá, la primera, que es la zona sur, es la, digamos, una clásica, típica, que se conoce por tradición en nuestro país y que está confinado fundamentalmente a los departamentos de Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, parte de Ayacucho, parte de Apurímac, fundamentalmente Arequipa. Esta es la zona clásica, típica de nuestro país de casos autóctonos de enfermedad de Chagas. Pero, sin embargo, a mediados de los 90 se ha empezado ya a describir otra zona que se conoce como la zona nororiental, que viene a ser los departamentos de Amazonas, parte de Cajamarca, San Martín. Como ustedes ven, la zona digamos, norte, pero en relación a la zona oriental o la selva, ¿no? La zona de Huánuco. Son las dos zonas típicas. Eso no significa de que en otras partes del Perú se puede reportar Chagas. Claro que se puede reportar. Pero estas son las zonas, digamos, más importantes, epidemiológicamente importantes en nuestro país. La zona suroccidental y la zona nororiental en el Perú. ¿Y por qué? Porque en estas áreas se encuentran los principales vectores de transmisión de esta enfermedad que hemos comentado. Como ustedes ven, el vector denominado Teratoma infestan, que es un insecto, que es una chirimacha, que es el, digamos, vector más importante, está asociado más a los casos reportados en el sur. Y ya que estamos hablando de la forma de transmisión, ya hemos mencionado que se transmite fundamentalmente por un insecto, que es una transmisión a través del insecto hematófago, por medio de un vector, que es la chirimacha, es un nombre, digamos, común. Pero no es la única forma de transmisión. Tenemos también por medio de transfusiones sanguíneas o trasplantes de órganos. Tenemos reportes de infección transplacentaria, o sea, de madre a hijo, y formas accidentales. Hasta aquí era lo típico de Chagas. De todas estas formas, la más importante históricamente es la vectorial. Pero en las últimas décadas ha empezado a tomar importancia la forma de transmisión sanguínea. Porque la vectorial de alguna manera se ha confinado a nichos ecológicos y al montón de vectores. Mientras que la sanguínea es la manera con la cual se ha estado diseminando en otras partes del mundo. ¿Correcto? Entonces las dos siguen siendo importantes. Acá dice al final vía oral. Esto es un aporte que se ha hecho en los últimos años, más o menos 2005, 2006, que se empezaron a reportar casos a través de la ingesta oral del Trypanosoma eliminado por las heces de este vector Teratoma infestan. Entonces, bueno que ustedes sepan que también ahora se acepta una transmisión vía oral. Pero las más importantes son la vectorial y las transfusiones sanguíneas. De las dos, las transfusiones sanguíneas, las que han cobrado más relevancia en los últimos años. Bueno, hablando del vector,
esto es solamente para tener un conocimiento. Este vector, este insecto que llamamos chirimacha, en realidad pertenece a una subfamilia llamada Triatominae, ¿no? Familia Reduvidae, recordemos que es Triatominae, en otros lugares le dicen vinchucas, y hay tres géneros de estas chirimachas o vinchucas relacionadas a la transmisión de la enfermedad de Chagas: el género Tratoma, el género Pangstronghilus y el género Rodney. Y acá ustedes ven una serie de especies. El género Tratoma tenemos Tratoma infestans, tenemos Tratoma niviriata, Tratoma carrioni, en el caso de Pangstronghilus, Pangstronghilus serrei, Pangstronghilus chinae, en el caso de Rodney, Rodney pictipes, ecuadorensis, etcétera, etcétera. La idea no es pues que nos aprendamos esto de memoria, ¿no? Lo que debemos recordar en todo caso es que el género Tratoma infestans es el más conocido y digamos el más frecuente, pero que no es el único. Hay muchos géneros de chirimachas que pueden transmitir esta enfermedad, y en realidad todos estos géneros se han encontrado en todo el Perú. O sea, tanto en la selva, incluso en zonas de costa, se han encontrado este tipo de vectores. Desde ese punto de vista podemos decir que esta enfermedad puede realmente presentarse en cualquier parte del país. Ahora, estas chirimachas que transmiten el Trypanosoma cruzi, que es el parásito del protozoo, sin embargo hay reservorios naturales, es decir, animalitos en los cuales este tipo de parásito, este Trypanosoma, vive ya tiempo, ¿correcto? Y las chirimachas siempre han mantenido ahí un ciclo ecológico alimentándose la sangre de estos animalitos. Entonces, por ejemplo, en muchos animalitos en la selva se encuentra este reservorio, sobre todo en las zarigüeyas o mucas, ¿no? Que son una especie de animalitos de la familia de los canguros, y los monos. Sin embargo, a medida que el hombre ha ingresado a estas zonas, ¿no? De manera rural y trae sus animales domésticos, entonces se ha empezado a aparecer otro tipo de reservorio, llamado reservorio doméstico, que está representado por roedores domiciliarios o peridomiciliarios, como los cuyes, los conejos, incluso las ratas. Entonces ya tenemos dos tipos de reservorios, uno natural o silvestre, ¿verdad? Y uno domiciliario. En estos reservorios se mantiene la enfermedad a través de la picadura, como vamos a ver, de los vectores, y ocasionalmente el hombre puede de pronto recibir la picadura y convertirse en un reservorio, ¿correcto? Entonces esos son los reservorios naturales de esta enfermedad. Bueno, esto era para recordarles lo que les comenté, ¿no? O sea, vean ahí el mapa del Perú, y alguna serie de puntos o señales que representan a prácticamente todos los géneros descritos de estos vectores, ¿no? Tanto del género Tratoma, del género Pangstronghilus, del género Rodney, que se encuentran en nuestro país. Como vuelvo a decir, desde el punto de vista prácticamente en cualquier parte del Perú podría presentarse casos autóctonos, pero ya sabemos que hay dos regiones claras, ¿no? La nororiental y la suroccidental. Y ustedes ven que acá en la suroccidental predomina el vector más importante o más conocido, que es Tratoma infestans, ¿correcto? Sin embargo, el concepto es que puede haber en cualquier parte de nuestro país. Muy bien, hablando ahora sí de la enfermedad en sí, entonces tenemos que esta enfermedad de Chagas es producida por un parásito llamado Trypanosoma cruzi. Este Trypanosoma cruzi es un protozoo flagelado, tiene un flagelo para movilizarse y tiene tres formas evolutivas. La primera se llama epimastigote, la segunda se llama tripomastigote, la tercera se llama amastigote. La forma tripomastigote y amastigote son las formas que están dentro del ser humano cuando producen la patogenia de la enfermedad. La forma epimastigote es la que se encuentra dentro del vector. O sea, esa es la primera diferencia: epimastigote dentro del vector, tripomastigote y amastigote dentro del huésped. En este caso hablamos del humano. La forma infectante es el tripomastigote, es la manera por la cual sale del insecto e ingresa en este caso del humano. La forma mastigote es la forma crónica, la forma como se mantiene el parásito dentro de las células del huésped, en este caso del humano, una forma intracelular. Amastigote, forma intracelular en el huésped; tripomastigote, forma infectante para el huésped y también para el insecto; y el epimastigote es la forma del vector, del insecto. Entonces vamos a hablar un poquito más de las formas del huésped. Acá tenemos por ejemplo el epimastigote que les comentaba. El epimastigote es la forma dentro del vector. Esta es la manera como el parásito se mantiene en el intestino del vector, porque es allí donde se reproduce. Ya no está en su sangre, en su cerebro, está en el intestino de la chirimacha. Y sale de ella a través de sus deposiciones. ¿No? Cuando la chirimacha defeca, elimina heces, allí en esas heces sale este tipo de parásito. Pero ya no sale como epimastigote, sale como tripomastigote. Es decir, justamente antes de ser excretado, se convierte en tripomastigote. Y el tripomastigote es la forma como se infecta a la persona. Es una célula alargada de 20 micrómetros con un flagelo,
tiene un kinetoplasto que viene a ser en realidad su mitocondria, ¿verdad? Y es la manera infectante y como se encuentra en el extracelular. Acá vemos por ejemplo un flotil de sangre, vemos los glóbulos rojos y vemos acá el tricomastigote, la forma extracelular infectante. Y cuando este parásito ya ingresa dentro de un tejido, se convierte en intracelular y se convierte en un amastigote o un quiste, si queremos llamarlo así también. El amastigote es la forma intracelular, es la forma ya parásita en realidad de este agente, ¿no? Y la manera como se encuentra dentro de los tejidos, ¿no? Entonces este ya no tiene pues flagelo, es una forma intracelular. Y acá en este gráfico podemos comprender mejor esta patología. Entonces, ¿cómo es la historia? Tenemos al vector, a la chirimacha, que es un insecto hematófago, se alimenta de sangre y se alimenta en la noche. Un insecto que normalmente vive en zonas rurales, vive por ejemplo en las casas de la zona rural de nuestro país, ¿no? Casas que a veces no son hechas pues, de material noble, son hechas de madera, son hechas de esteras, en fin, son hechas de piedras superpuestas. En esos escondrijos ahí vive este animalito. Y en la noche sale a alimentarse de sangre. Sale y por ejemplo, digamos que se alimenta de la sangre de una persona que tiene Trypanosoma cruzi, es decir, que tiene la enfermedad de Chagas. Entonces, una vez que absorbe, ¿qué es lo que absorbe? Absorbe la forma extracelular que está circulando en sangre, es decir, la forma tricomastigote. Una vez que lo absorbe, esta se convierte ya en el intestino del vector en un epimastigote. ¿Correcto? Es la forma intravectorial. Ahí está multiplicándose bien. Cuando el insecto defeca, este epimastigote se convierte nuevamente en tricomastigote y así sale en las heces. ¿Qué sucede? Cada vez que el vector se alimenta de sangre, tiene la costumbre de defecar. Entonces, defeca y elimina sus heces al parásito, pero bajo la forma de tricomastigote. Entonces, la persona, de manera inconsciente, se rasca. ¿Correcto? Al momento de rascarse, produce solución de continuidad y permite que el tricomastigote ingrese en su organismo, la forma infectante. O puede ser que la persona se ha rascado, ha quedado los restos en las uñas, se soba el ojo, se soba la nariz, se soba el oído y permite el ingreso por las mucosas en este caso. Una vez que ingrese el tricomastigote en sangre, ingresa dentro de una célula y se convierte en amastigote, la otra forma infectante dentro del huésped. ¿Cuál es su célula principal? El macrófago. Entonces, dentro del macrófago se convierte en mastigote y está multiplicándose, hasta que de pronto sale de esta célula, eliminando la célula, en este caso el macrófago, como tricomastigote, forma esta celular, la cual va a ingresar a otra célula y se cierra un ciclo interno ahí. Estos macrófagos de alguna manera lo van a llevar a varios tejidos, y es en el tejido muscular, el tejido cardíaco, o en el tejido muscular liso del tubo digestivo, donde este parásito va a producir mayor patología. Allí es donde más predilección tiene. Allí van a estar los quistes de mastigote y van a estar buen tiempo. Cada cierto tiempo se activan como tricomastigotes. Si de pronto viene una chirimacha y se alimenta de sangre de esta persona, no va a aspirar a mastigotes, porque están en la célula, están en el tejido. Va a aspirar tricomastigotes, que se convierten en epimastigotes en su intestino y nuevamente se cierra el ciclo. Entonces vean que acá el parásito no se transmite por la, digamos, la saliva o la picadura del insecto, se transmite a través de las heces del insecto, y que ingresa cuando el hombre o la persona afectada se rasca y permite el ingreso del parásito en su cuerpo. Que igualito para recordar, ¿no? Tenemos un vector que se está alimentando de sangre de una persona con enfermedad, ingresa a su cuerpo el tricomastigote, el cual circula en sangre, se mete a tejidos, se convierte en amastigote, vuelve a salir a sangre, circula como tricomastigote y de pronto otra vez es picado, y acá en este caso el vector sí lo aspira y dentro de su intestino se convierte en epimastigote, y justo antes de salir en sus deposiciones vuelve a su comer tricomastigote y defeca el vector para poder picar y de esa manera vuelve a ingresar, ¿no? Entonces se cierra el ciclo. Y eso mismo sucede pues en este caso con los reservorios naturales y en este caso con el hombre, como estamos comentando. Muy bien, a ver, ¿hasta aquí alguna pregunta, autores? ¿Algo que no quedó claro? Muy bien, pasemos ahora a hablar ya de la enfermedad en sí.
A esta enfermedad de Chagas se le ha definido en 4 fases, ¿no? O digamos para de manera didáctica comprenderla mejor. La fase aguda, la infección indeterminada, la infección crónica y una infección congénita. La fase aguda o prima infección, ¿no? El primer cuadro que produce la persona cuando entra en contacto con este protozoa Trypanosoma cruzi. La puede tener, sabemos, la piel, ya hemos explicado cómo a través de erosiones, ¿no? O a través de las mucosas, ¿no? Cuando uno pues de manera no intencional lleva la mano hacia las mucosas, pero también puede ingresar a través de la sangre, justo lo que le comentábamos, ¿no? La forma que con más frecuencia se reporta actualmente es a través de transfusiones de sangre. Una persona que tiene Chagas en la fase indeterminada, como vamos a hablar, y que dona su sangre, puede transmitir trypanosomas en la sangre. Se la pasamos a otra persona y le estamos transfundiendo sangre y trypanosomas. Eso es fase de tipo mastigote. El paciente se infecta. Esa es la otra forma como se está ahora reportando. Y también podemos tratar de órganos cuando se dona un órgano que tiene los amastigotes de Trypanosoma cruzi. Bueno, el periodo de incubación es de 8 a 10 días y por ser una enfermedad general, los síntomas son pues inespecíficos. La persona puede simplemente no tener nada, estamos hablando de la forma aguda, o puede tener algunos síntomas leves e inespecíficos, como fiebre, como malestar, como decaimiento, anorexia, puede ignorarse hepatomegalia. Todos son síntomas inespecíficos, que bien podría pasar como un resfrío común, como una gripe por influenza, etc. Inespecíficos. Se reporta más frecuencia en niños esta forma. Estamos hablando de la forma aguda. Ahora, si el parásito ingresó a través de la piel, a través de un rascado, como estamos comentando, se va a formar un bubón o una adenomegalia en la zona cercana a la zona de ingreso. Eso se conoce como chagoma, ¿correcto? Y si ingresó por la conjuntiva ocular, porque se llevó el dedo de la mano al ojo, se va a formar este mismo chagoma, pero va a tener un nombre especial, que se llama el signo Romañi, es un nombre semiológico, que se ha descrito hace mucho tiempo, que viene a ser en este caso el edema de los párpados, porque ingresó a través de la mucosa conjuntival, acompañado de ganglios, ¿correcto? Ganglios retroauriculares o preauriculares en relación al drenaje de esta zona. Ese signo de chagoma es un signo descrito hace mucho tiempo, ¿no? En los libros de semiología antiguos, ¿no? En este caso vemos acá pues algunos ejemplos, ¿no? De algunos niños que tienen, como ustedes ven, edema bipalpebral bilateral, ¿no? Con una conjuntivitis marcada, y que viene a ser secundario a la autoauriculación de Trypanosoma cruzi a través de la mucosa conjuntival. Esto bien podría pasar como una celulitis periorbitaria, ¿correcto? Bien podría pasar incluso hasta como una blefaritis, etcétera, etcétera. Entraría como un diagnóstico diferencial. Entonces, si vemos un niño o una persona incluso adulta con estas características, que vive en una zona de riesgo endémica que hemos comentado, deberíamos pensar que podría estar siendo un signo de Romaña en relación a una enfermedad de Chagas aguda. Pero, como les volví a decir, la mayoría de casos son inespecíficos e incluso asintomáticos. Entonces, muchos casos de enfermedad de Chagas agudas pasan pues desapercibidos. Hay mucha gente que nunca se enteró, sobre todo en estas zonas endémicas, que tuvo enfermedad de Chagas agudas. Nunca se enteraron, porque no tuvieron síntomas, fue muy inespecífico. Esta forma aguda tiene algunas complicaciones, que son raras, pero están descritas. En un 2 a 3% de todos los Chagas agudos podría complicarse de estas dos formas. La primera, una meningoencefalitis, que es de mal pronóstico porque nadie lo va a pensar. Si tenemos un paciente con meningoencefalitis, primero pensaremos que es por por otras cosas. Rara vez pensaremos por esta entidad. Y obviamente, por eso tiene mal pronóstico, porque nadie lo piensa y nadie lo trata. Es rarísimo, pero está descrito meningoencefalitis en fase aguda de Chagas. La miocarditis grave es un poco más frecuente, como complicación en fase aguda. Su mismo nombre lo dice, es la inflamación del miocardio. En realidad se puede inflamar tanto el pericardio, el miocardio y el endocardio. Y esta miocarditis aguda lleva ¿a qué? A una insuficiencia cardíaca, ¿no? De forma galopante, y que puede ser pues obviamente mortal. Entonces son las dos complicaciones en fase aguda que se describen en esta enfermedad, pero vuelvo a decir, son raras. Entonces la mayoría de pacientes no se dio cuenta que tuvo Chagas, pasó asintomático, pasó muy bien, e ingresa a una fase indeterminada. En esta fase indeterminada, los Trypanosomas cruzi, como tipo mastigotes, ya no circulan en sangre o circulan en escaso número. La mayoría está en forma de mastigote en quiste. Entonces, esta persona pues en fase indeterminada no tiene ningún síntoma de enfermedad. La única manera de saber que tiene esto es con una serología positiva para Chagas.
Estas son las personas que producen la transmisión a través de bancos de sangre. Actualmente los bancos de sangre, por lo menos en el Hospital Rivadavia y en otros bancos en este hospital, ya en este país ya se está haciendo serología de Chagas a los donantes, porque antes no se hacía. Entonces muchos donantes transmitían esta enfermedad porque no tenían ninguna manifestación clínica. Ahora, aquellos que pasan su fase indeterminada, puede ser que quede la enfermedad y no pase absolutamente nada, pero un 20 o 30% pueden llegar a una fase ya crónica, que es la forma, digamos, clásica, típica, como se conoce esta enfermedad. Como dice acá, esto aparece a los años e incluso a las décadas de enfermedad de Chagas. Entonces, mucha gente que puede haber tenido su Chagas agudo en la niñez, a los 5, 6, 7 años, recién a los 40, 50 años, están haciendo una fase crónica. Y es ahí recién cuando descubrimos que tuvo Chagas. Y esta forma crónica se manifiesta ya con daño a dos órganos fundamentalmente, como comenzamos: el tejido cardíaco y el tubo digestivo. Los síntomas, como dicen ahí, están en relación a ¿qué? Al daño neuronal en los ganglios de los plexos de las vísceras huecas o a fenómenos autoinmunes. Se ha planteado que probablemente ciertos antígenos de Trypanosoma cruzi tengan similitud con antígenos intracelulares propios de cada uno, y eso podría desencadenar un fenómeno autoinmune. Ese es un planteamiento que todavía no ha sido del todo demostrado. Pero lo que acá ustedes deben recordar es que ya en la fase crónica los mastigotes de Trypanosoma cruzi ya están produciendo lesiones fundamentalmente en, lo hemos comentado, tejido muscular liso, el tubo digestivo, o en los ganglios del plexo neurológico de vísceras huecas, o en el tejido del músculo cardíaco. Entonces este paciente ya va a tener manifestaciones crónicas. ¿Cuáles son? En el caso del corazón, la cardiomiopatía chagásica, que se ve en la fase crónica, ojo, ya no estamos hablando de fase aguda, se va a manifestar como una insuficiencia cardíaca congestiva, porque este corazón se va a dilatar. Es una causa de cardiopatía dilatada. Entonces ustedes ya han llevado cardiología, ustedes conocen que hay una cardiopatía dilatada, tiene muchas causas. Una de ellas es una enfermedad de Chagas crónica. Al haber dilatación cardíaca, las cavidades tan grandes, este corazón pues no tiene fuerza para bombear, y eso va a terminar llevando a una insuficiencia cardíaca cada vez más progresiva. Como hay alteración de la musculatura cardíaca y se altera todas las estructuras del miocardio, va a haber alteración también del plexo de conducción cardíaca. Entonces ya los plexos de conducción cardíaca ya no están digamos, funcionando de manera adecuada, están alterados, están defectuosos, y eso va a llevar a problemas de arritmia cardíaca. Como está dilatado el músculo cardíaco, hay dilatación también de los plexos coronarios, va a llevar una mala circulación, eso puede terminar en un tromboembolismo. Y finalmente incluso una tromboembolia del corazón que compromete el sistema nervioso central. Finalmente estos pacientes tienen muerte súbita por arritmia o por la intensidad de la musculatura cardíaca. Entonces un paciente ya en estas condiciones está en fase crónica y ya tiene una complicación que le va a acarrear pues la muerte. Y esto sí es frecuente, como causa de musculatura cardíaca en zonas de riesgo como es el cuello. Y ya el compromiso de tubo digestivo, de igual manera, la musculatura lisa se dilata, ¿correcto? Y entonces empieza a dilatarse las vísceras. Y tenemos en este caso un megaesófago, un esófago completamente dilatado, el cual va a tener como manifestaciones clínicas los signos de alcalacia, disfagia, orinofagia, incluso dolor torácico, regurgitación de los alimentos, ¿correcto? Y eso puede llevar pues, a complicaciones como expedición o neumonía. Si hacemos una radiografía contrastada con bario y observamos pues cómo el esófago está completamente pues, dilatado, un megaesófago a consecuencia de una enfermedad de Chagas crónica. Y el otro órgano que se afecta en todo el tejido es el colon. Entonces ya tenemos un megacolon, un colon dilatado, que puede llevar a constipación crónica, puede llevar incluso a pólvulo, puede llevar a obstrucción cuando este colon dilatado empiece a torcerse sobre su eje, y eso puede llevar a complicaciones fatales al final. Entonces esas son las complicaciones más importantes del Chagas crónico: la cardíaca y la enfermedad de los megas, megacolon, megaesófago. Muy bien. Solamente dos palabras acá, ¿no? Chagas congénito, cuando la gestante está haciendo una enfermedad por Chagas, tiene Trypanosoma cruzi en sangre y este pasa de la placenta y afecta al producto. La letalidad es alta. No vamos a estar mucho en detalle acá, me imagino cuando lleven pediatría el neonato hablará un poquito más de eso. Y que algunos inmunosuprimidos crónicos también se observaban, por ejemplo en pacientes pediátricos, pacientes tratados renales. Pero no es pues una, digamos, entidad definitora de estas enfermedades como todos sabemos, ¿no? Los pacientes con inmunosuprimidos crónicos, en general con un Chagas, van a tener una evolución un poquito más torpe en relación a quienes no lo tienen.
Muy bien. Entonces, ¿cómo diagnosticamos esta entidad? Lo primero es el antecedente epidemiológico. Si tenemos un paciente con una cardiopatía dilatada que vive en zona riesgo, por ejemplo de Arequipa, ¿no? Debemos sospechar que puede ser una cardiopatía por un Chagas crónico, o si tuviera un megasófago o un megacolon, ¿correcto? Entonces, como dice acá, sospechar de cardiopatía chagásica en todo individuo, ¿no? Digamos de 50 años, ¿no? Para allá, con cardiopatía y sobre todo si procede de una área endémica, ¿correcto? Ahora, si el paciente tiene un cuadro febril específico y está en área endémica, habría que verse en todo caso en un Chagas agudo. Ahora, si es un Chagas agudo, una prima infección, ya hemos comentado que el Trypanosoma cruzi está circulando en sangre, entonces lo podemos aislar ahí, bajo su forma de tripomastigote, forma extracelular, forma infectante. ¿Cómo lo detectamos? En una tinción en sangre fresca o una tinción de Ginza, puede ser en flotis de sangre, gota gruesa, igual como se hacen los diagnósticos de paludismo, malaria. También se puede aislar en médula ósea. En caso de que hubiera una cardiopatía aguda o una miocarditis en Chagas agudo, lo podemos encontrar en líquido pericárdico, o si hubiera una meningoencefalitis, cosas muy raras como hemos comentado, en líquido cerebroreactivo. Pero en conclusión, en sangre, a través de tinción de Ginza, en flotis o gota gruesa. También se puede cultivar. Se puede pedir una serología IgM, que obviamente nos demuestra agudeza del cuadro, aunque no es la más recomendable. El método de sonodiagnóstico es un método que cada vez menos se utiliza. ¿En qué consistía esto? En tener en laboratorio a vectores, a chirimachas, que no tenían Chagas, que hace el laboratorio, y a las cuales se les mantenía en ayunas por buen tiempo. Las chirimachas estaban hambrientas, entonces se les colocaban en la piel de una persona con sospecha de enfermedad y las chirimachas pues se alimentaban de la sangre de esta persona, por tanto un hambre, y posteriormente a ellas se les buscaba el epimastigote, correcto, que es la forma intravectorial. Si se encontraba, pues este es el diagnóstico. Esta forma de sonodiagnóstico ya no se usa mucho en la práctica, todavía se hace en el laboratorio tropical de San Marcos, tengo entendido, pero en realidad ya no se usa mucho porque hay que tener pues chirimachas para empezar, ¿no? Y cultivar chirimachas, que el chirimacha en un laboratorio no es pues, una cosa fácil, ¿no? Se está estandarizando un PCR que todavía no está disponible, una reacción en cadena de polimerasa me refiero, o hemocultivos. Entonces, en resumen, es la búsqueda del parásito bajo la forma de Trypanosoma en sangre. En cambio, en Chagas crónico, ya la parasitemia es baja. Entonces, acá tendríamos que buscarlo en tejido. Una biopsia podría ayudarnos, pero una biopsia pues, no es un método muy fácil, es invasivo. Entonces, acá tenemos que usar más que nada serología. Hay muchas pruebas serológicas, ¿no? Todas ellas buscan detectar IgG. Actualmente se está utilizando bastante el ELISA, ¿no? Muchas de las otras pruebas ya han sido dejadas de lado. Puede haber algunos falsos positivos con sífilis, malaria, Leishmania, ¿no? Pero la prueba fundamental acá es ELISA. Les vuelvo a decir, es la manera como se diagnostican los Chagas indeterminados. Pacientes asintomáticos que donan sangre y después se encuentran con un IgG positivo al Chagas. Esa persona, por supuesto, no puede donar sangre. ¿Correcto? Y el Chagas congénito, en un recién nacido, se comporta como un Chagas agudo. Buscaríamos, pues, al parásito en sangre o su IgM específico. Para resumir, forma aguda se busca en gota gruesa, se busca en hemocultivo, o un senodiagnóstico, o un PCR. La serología no nos ayuda mucho. Forma crónica, fundamentalmente serología. Crónica o indeterminada, ¿verdad? Quizá un PCR, podría ser también una biopsia de tejido. Y la forma congénita como una forma aguda, en sangre fundamentalmente. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Pasemos al tratamiento para terminar. El tratamiento de la enfermedad de Chagas no tiene mucha, digamos, variación desde hace mucho tiempo. Por haber sido una enfermedad, pues, digamos, confinada a Sudamérica, Centroamérica, no ha habido mucho interés en los investigadores de otras partes del mundo que tienen mejores recursos, como los Estados Unidos, en esta enfermedad. Recién ahora que ha habido, ya se reportan casos en el sur de Estados Unidos, es que nuestros amigos investigadores de ese país ya le han puesto la atención respectiva. Entonces, a la fecha todavía se utilizan algunas drogas antiguas de los años 50 y 60, que son estas, el nifurtimox y la otra es el benznidazol. Ambas drogas son bastante tóxicas, correcto, pero son las únicas drogas que por el momento tenemos disponibles para el tratamiento de Chagas. Siempre se comentó que al haber parasitemia en la fase aguda, esta era la fase para tratar con estas drogas. Y que en las formas crónicas, al haber ya una lesión crónica y al encontrarse ya poca parasitemia, prácticamente no iban a servir. ¿Correcto? Ese es un concepto tradicional. Este concepto tradicional ya está siendo dejado de lado.
en la actualidad se ha demostrado a través de algunos estudios y ensayos clínicos que también son importantes en Chagas crónico, sobre todo en pacientes cardíacos. No va a regresionar el corazón ya dilatado, pero por lo menos va a frenar el mayor deterioro.